Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con la serie de pláticas técnicas que tenemos preparadas por FitTrack. Una disculpa para aquellos que se conectaron hace unos minutos y no habíamos podido iniciar, pero saben que en esto siempre hay problemas técnicos. Muchas gracias por su interés. FitTrack ha desarrollado una serie de entrenamientos y pláticas técnicas con la finalidad de poder capacitar en línea o a distancia a muchas personas. La primera del día de hoy, y a quien debo de agradecerle su asistencia, es a Martín Racisca Sosa, que se va a encargar de dar una plática de estrategias para el control de incendios en tanques de almacenaje de combustible. Primero quiero agradecerles a todos por estar aquí. Quiero comentarles que Martín Raciscas es una persona certificada como especialista en protección de incendios por la NFPA. Ha sido miembro como instructor de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos y fue instructor durante más de 15 años de la Universidad de Texas A&M en el curso de operaciones contra incendio y manejo de materiales peligrosos. También es certificado por la universidad como especialista en respuesta a emergencias y certificado por la Organización Panamericana de Salud, Prevención, Preparación y Respuesta a Emergencias y Desastres Químicos. Es autor del libro Manejo de Emergencias con Materiales Peligrosos de la editorial Trillas. Ha participado en diferentes situaciones de emergencia real a nivel nacional y también es asesor y consultor del Instituto Internacional de Administración de Riesgos. Vamos a pasarles ahora un pequeño video sobre lo que es FitTrack, un centro de entrenamiento para la protección de incendios, y posterior a eso vamos a dar inicio con la plática. Si tienen alguna pregunta, al final haremos preguntas y respuestas, las pueden mandar directamente al chat y nosotros vamos a leer, o bien podríamos abrir su micrófono y los podemos hacer. Les pido a todos, por favor, que omitan su video y su micrófono, que todos apaguen su video y su micrófono para que esto sea mucho más rápido. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a esta sesión donde estaremos hablando acerca de estrategias para el control de incendios en tanques de almacenamiento de combustibles. Bueno, vamos a dar entonces inicio y esperemos que todos y cada uno de ustedes sea de utilidad esta sesión. Prácticamente la sesión tiene una orientación acerca de compartir un poco las experiencias a nivel del mundo, de cómo los planes presidentales muchas veces no están hechos o elaborados adecuadamente para los riesgos mayores de la industria petrolera, distribución de químicos o todos aquellos que tengan tank farm o almacenamiento de combustibles, ya sean inflamables, solventes polares o bien pesados. Estos planes presidentales muchas veces no son acordes a las necesidades, obviamente, de una situación mayor cuando los sistemas de ingeniería pudiesen fallar. Si bien es cierto que la primera herramienta, de acuerdo con los estándares internacionales, en este caso NFPA 11, y nos estaremos refiriendo precisamente a esta norma durante el transcurso de la charla, nos dice que debemos de instalar sistemas de protección contra incendios, y estos sistemas de protección contra incendios, pues desafortunadamente, no son infalibles, no garantizan el 100% la no existencia de una situación mayor de emergencia. Son nuestra primera herramienta, nuestra primera arma en contra de estos incidentes, pero pues desafortunadamente no son infalibles.
Ciertamente la industria del petróleo, a medida que ha sido su desarrollo, pues hay un aumento constante en el tamaño de los tanques de almacenamiento. Esto quiere decir que los tanques de almacenamiento cada vez más son mucho más grandes, almacenan por cuestiones de economía, por cuestiones de seguridad, mucho más combustible para, lógicamente, después distribuirlo a las comunidades, a las gasolinerías o a los centros que están siendo solicitados. Y bueno, no cabe duda que una empresa de amplio desarrollo, de gran crecimiento, pues sigue siendo la industria del petróleo con todo lo que es la distribución de los combustibles. Y recordemos que prácticamente a partir de la reforma energética en nuestro país, pues también se abrió a una mayor distribución y a un mayor número de poblaciones y a un mayor número de compañías el poder estar haciendo la distribución de estos combustibles en nuestro país. Pero bueno, si comparamos las dos fotografías, y que creo que es algo interesante aquí desde el punto de vista, pues los tanques de almacenamiento que ven en esta fotografía, pues tienen ciertamente sistemas de protección contra incendio, pero ¿qué pasa si los sistemas de protección contra incendio pudiesen llegar a fallar? Entonces, este es un incendio del año pasado en el estado de Texas, donde varios tanques de almacenamiento se vieron involucrados y pues ciertamente los sistemas de protección contra incendio fueron rebasados por la situación de la emergencia. En esta sesión, única y exclusivamente, si pensamos en los tipos de incendios de líquidos, en las clases de incendios de líquidos que podemos tener, pues prácticamente estaríamos hablando de tres tipos, ¿no? No hay más, no hay que inventar el hilo negro, solamente hay tres tipos que son los que están contenidos, tanques de almacenamiento, áreas de diques, represas, ahí estamos hablando de incendios que están contenidos. Hay otro tipo de incendios que son los derrames que en una forma de definición, tendríamos que decir aquí que los derrames pues son aquellos que no están contenidos o que no están represados o que no están confinados a un espacio, por ejemplo, un dique, sino que estos están fluyendo a través, lógicamente, de pues las diferencias del terreno o las pendientes del mismo y que, lógicamente, pues van a causar problemas por su traslado, por su desplazamiento a muchas demás áreas, ¿no? Y luego tenemos los incendios que son de carácter tridimensional. Los incendios tridimensionales son aquellos que están sujetos a presión, que tienen un largo, que tienen un ancho, que tienen una altura, y esta altura pues no les permite, lógicamente, esta altura les permite constantemente el flujo de combustible. En esta sesión, porque si no nos llevaríamos un curso de 8 horas o un poquito más, solamente hablaremos de los incendios de líquidos, de combustibles, materiales que son solventes polares, gasolinas, pesados, y dejaremos de lado para otra ocasión que nos invite el Alejandro acerca de derrames e incendios tridimensionales, porque ciertamente cada una de estas clases requiere de una especialidad, requiere de una situación ahí especial cada uno de ellos, ¿no? Quiero comentarles aquí que tenemos el curso de estrategias tácticas y técnicas del combate de incendios con una duración de 40 horas de entrenamiento efectivo. Esto lo hacemos en conjunto con el Instituto Internacional de Administración de Riesgos y el Colegio de Bomberos de San Luis Potosí. Estaba programado para este mes de mayo, pero bueno, dada la situación, lo hemos reprogramado. Próximamente les haremos llegar la información de cuándo llevaremos a cabo este curso de estrategias tácticas y técnicas del combate de incendios, que los tres prácticamente los abarcamos de una manera muy amplia durante el desarrollo de este programa de 40 horas de entrenamiento allá en el Colegio de Bomberos de San Luis Potosí.
Si pensamos en los tanques, pues prácticamente en los tanques atmosféricos que almacenan líquidos combustibles y almacenan líquidos inflamables, tenemos en primer lugar del lado izquierdo superior los tanques que son de techo plano, los tanques que son el siguiente, del lado derecho, serían los tanques de techo cónico. Luego tenemos los tanques de techo cónico con membrana interna flotante, los tanques que son de techo flotante, los tanques que son de techo geodésico con membrana interna flotante. No sé si se alcance a ver, Ale, ¿ves ahí esta señal en mi cursor? Estos simbolitos que yo le puse aquí, prácticamente son simbolitos que nos están indicando a vista de la gente que se trata de un tanque que tiene membrana interna flotante y nosotros no la alcanzamos a ver, no solamente por fuera, por la parte externa de la pared del tanque, podemos ver estas ventilitas, y estas ventilitas nos está hablando de que adentro hay una membrana interna flotante, ¿no? Y los tanques que están prácticamente, que son de techo flotante, que estos bajan y suben de acuerdo al nivel del líquido. Los tanques atmosféricos también del tipo esférico, que en algunos casos, específicamente, por ejemplo, Pemex, tiene tanques que almacenan también, además de gas LP, también almacenan algunos gasolinas y otros productos, ¿no? Luego, en esta parte de aquí tenemos los tanques que son de carácter horizontal, que también estaríamos hablando de muchos aeropuertos, tienen este tipo de tanques de almacenamiento, que bueno, su tratamiento en cuestión de incendios, pues sería un poquito distinto a lo que son los otros tanques del tipo, vamos a decir, de diámetro, ¿no? Perdón, los que son verticales, ¿no? Y luego, por último, pues tendríamos los tanques de almacenamiento, que son los tanques que son prácticamente los tanques soterrados o subterráneos, que van muchas veces colocados en las estaciones de servicio para el suministro de combustibles para los automóviles, ¿no? Nosotros nos centraremos mucho en los primeros 5, o sea, me estoy refiriendo a los tanques de techo plano, los tanques de techo cónico, los tanques de techo cónico con membrana interna flotante, los tanques que son de techo flotante, los tanques geodésicos o de techo geodésico con membrana interna flotante. Eso es lo que vamos a estar tratando en esta charla, porque pues, los esféricos ya su trato es un poquito diferente, y igual la parte de los incendios que son de carácter horizontal y los tanques que son subterráneos o los tanques que están soterrados. Si pensamos en la cantidad de producto que está almacenado en cada uno de los tanques, bueno, este es un gráfico que yo extraje de alguna experiencia con petróleos mexicanos. Y pues tenemos tanques que son desde 500 barriles hasta 500,000 de barriles, ¿no? Y ustedes ven, pues lo que es importante aquí es el diámetro, que es algo que vamos a ver un poquito después, que es prácticamente el cómo determinar cuando los sistemas pudiesen fallar, y que hay que considerar entonces que nuestra ingeniería debe de ir más allá de lo que se recomienda muchas veces por NFPA, en el sentido del ataque puntual, ¿no? Muchas veces no consideramos o no solicitamos de ingeniería para también tener flujos mayores de espuma a las recomendaciones de NFPA. Vemos la altura y vemos la cantidad en litros. Entonces, aquí lo importante que hay que considerar es que no me importa la cantidad de litros que tenga ese tanque de almacenamiento. Me importará muchísimo el área que yo tengo que cubrir en una determinada situación de emergencia, ya sea para sistemas de ingeniería o bien para cuando los sistemas de ingeniería pudiesen fallar. Otra consideración importante pues será la altura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues los cálculos hidráulicos tendremos que vencer esas alturas, tendremos que vencer esas características, y en dado caso de que los sistemas fallen, pues también tendremos que suministrar la espuma a esa altura, ¿no? Entonces, estos son datos importantes
que posteriormente los vamos a analizar. No dejen de lado el ejemplo que vamos a poner un poquito más tarde. Es un tanque de, si no mal recuerdo, de 100,000 barriles. Y después haremos un referente a un tanque de 500,000 barriles. ¿Por qué el referente de 100,000 barriles? Porque no es ni un tanque muy grande, ni es un tanque pequeño. Entonces, estamos hablando de que ese tanque tendría 15,900,000 litros de un determinado producto. Otra cosa muy, muy importante es analizar o ver lo que son las características y las propiedades de los líquidos combustibles e inflamables, ¿no? Cada uno de ellos se comporta de manera distinta, tienen diferentes temperaturas de inflamación, de ignición, sus límites de explosividad también varían. Esta información que ustedes están viendo está sacada del NFPA 325, también está algunas otras consultas ahí del NIOSH y de algunos gráficos también que yo tengo por ahí entre mi biblioteca personal. Aquí lo importante es, por ejemplo, considerar su miscibilidad, si son miscibles o no son miscibles en agua, ¿no? Las características de la miscibilidad es una cosa importante para determinar, lógicamente, el tipo de concentrado que voy a utilizar. Y también es importante considerar aquí, por ejemplo, las nuevas gasolinas o las gasolinas que son oxigenadas. Si contienen más de un 10% de aditivos oxigenados, tendremos que considerar aquí las especificaciones del fabricante. Esto es el fabricante de la espuma. Muchas veces, si yo tengo una triple F normal, que están hechas las pruebas y listado por Underwriters Laboratorios para solamente gasolinas normales sin aditivos oxigenados, pues esa espuma triple F en caso dado de un incendio, cuando el porcentaje es mayor al 10% de aditivos oxigenados, pues esa espuma no va a funcionar. Entonces es importante determinar esa primera parte que es la parte de la miscibilidad en agua, ¿no? Esa es una cosa muy, muy importante. Otra cosa muy importante es considerar las temperaturas de inflamación. Los que están cercanos, por ejemplo, a lo que es la temperatura de ebullición del agua, 93 grados centígrados, como es el caso del petróleo crudo, pues podemos tener problemas, como veremos un poquito más adelante. Los incendios en tanques de almacenamiento, pues principalmente pues, podemos tenerlos en la parte de los sellos, en la parte de lo que son los techos de tipo flotante, o bien en la parte de los venteos. Les decía yo de que este tanque me está indicando que tiene adentro una membrana interna, y bueno, que al fallar o al ladearse pudiese haber un cierto nivel de evaporación, y este nivel de evaporación pues puede, lógicamente, recordemos que los vapores son más pesados que el aire, y pues pueden también encenderse quizás por algún trabajo externo, ¿no? Los tanques de techo plano, pues también los venteos y demás son los principales que se pueden llegar a tener, y que bueno, los sistemas de ingeniería diseñados adecuadamente, los sistemas de ingeniería que están profesos creados para ello, pues funcionarán debidamente y adecuadamente para poder extinguir un incendio. Aquí vemos este ejemplo en esta fotografía donde tenemos un tanque precisamente de membrana. Aquí está, estas son las ventanitas que yo les decía. Aquí estaría una parte del venteo y la parte de las ventanitas. Y aquí vemos precisamente que este tanque de almacenamiento pues está completamente, vamos a decir que vaporizando a través de esas rendijas de ventilación o esos venteos, y pues se encuentra prendido. Claro, aquí ya estamos hablando que también hay un derrame en la parte de abajo. Aquí vemos del lado derecho precisamente los sistemas de ingeniería, lo que son las cámaras de espuma, y bueno, es parte de lo que estaremos platicando a lo largo de la sesión. Entonces tendremos los incendios que son de estas características, que están en los sellos o en la parte de los venteos.
Y otros, pues que son los incendios en tanques, que en donde prácticamente toda la superficie del líquido se ve involucrado, ¿no? Esto es una característica inclusive de construcción de los tanques de almacenamiento, donde está calculado que en caso de una situación mayor de emergencia, pues la tapa o el techo debe desprenderse. En algunos momentos, por ejemplo, a tanques de almacenamiento que tienen membrana interna flotante, pues también en este sentido el techo tiene que tener cierta debilidad para poder, lógicamente, volar o desprenderse. Y bueno, este tipo de incendios, donde se ven involucrados prácticamente todo el tanque de almacenamiento, pues es pues de características mayores, ¿no? Este tanque de almacenamiento que podemos observar aquí es muy interesante la fotografía porque podemos ver que hay poco enfriamiento. La otra cosa muy interesante es el nivel de producto, hacia dónde va. Vamos a pensar en que va consumiéndose la mitad de la capacidad del tanque de almacenamiento. Y que bueno, vemos aquí les doy este dato porque al final de la sesión veremos una cosa muy interesante desde el punto de vista de los dineros, ¿no? Entonces, les quiero decir que esta fotografía la puse muy a propósito para que vean la parte del enfriamiento y prácticamente el nivel de cambio de la pintura. Entonces, prácticamente podemos decir que el tanque pues, está siendo refrigerado por el mismo producto y pues que la parte superior se va dañando, se va doblando, lógicamente por las temperaturas que se van alcanzando en toda la parte expuesta al fuego, ¿no? Entonces, son dos cosas distintas. Los sistemas de ingeniería también están diseñados para este tipo de eventualidades, pero veremos algunos otros aspectos muy interesantes desde el punto de vista de la extensibilidad de la espuma para los sistemas de ingeniería aplicada. Como les decía, pues hay problemas especiales para aquellos productos que tienen su temperatura de ebullición cercana a la temperatura del agua, que son el famoso boil over pues prácticamente que los tanques de almacenamiento vomitan todo su contenido. Esto se puede presentar pues a medida en que van pasando las horas desde que se dio inicio a ese incendio o a esa emergencia mayor. El slope over, que es un rebosamiento superficial, muchas veces por una mala técnica del ataque del incendio, se empieza a tratar de apagar, no se conoce bien la técnica, se dispara quizás agua, con intención o sin ella, y pues esto causa una salpicadura. Es como cuando tenemos aceite caliente en la cocina y queremos apagarlo con agua, pues lógicamente el agua va a hervir al contacto y va a hacer una ebullición violenta, lo cual va a impulsar ese aceite hacia el exterior y pues va a producir una quemadura, ¿no? Luego está el otro fenómeno que también se presenta en este tipo de almacenamiento de crudo o de petróleo crudo, que son los famosos ebullición o problemas de ebullición, el froth over, pero a diferencia de boil over y el slope over, el froth over prácticamente se presenta sin incendio. Ya está pagado el producto, vamos a decirle así, no alcanzamos a enfriar todo el producto, ha acumulado temperatura, llega y prácticamente por contacto con el agua hierve y al hervir, lógicamente, todo su contenido va a ser arrojado hacia afuera. Pero la diferencia entre un boil over y un slope over con respecto a un froth over es que este último se presenta sin una situación de incendio. Simplemente es la ebullición del líquido como si fuera leche, pero sin fuego.
Otro problema importante es las nubes de vapor no confinados, o sea, los líquidos combustibles inflamables, pues desprenden vapores. Entre más baja temperatura de inflamación, pues desprenden lógicamente mucha mayor cantidad de vapores y pues se pueden formar nubes peligrosas. Estas nubes peligrosas pueden viajar varios cientos de metros y lógicamente encontrar un punto de ignición en cualquier parte, por cualquier trabajo, y lógicamente nos va a producir un problema mayor en las instalaciones de almacenamiento. Es muy importante aquí ya entonces destacar lo que son los métodos de extinción y control. Está subrayado claramente aquí en la transparencia el uso de espumas. Sabemos que las espumas tienen un cierto costo, que representan un gasto quizás mayor, pero para los incendios de tipo B, líquidos combustibles inflamables, pues lógicamente la espuma es el mejor agente extinguidor que existe y no debemos dejar de subrayar que para este tipo de incendios, pues es el agente extinguidor primordial. Si fuera un incendio de carácter tridimensional, pues bueno, puede haber una combinación del uso de espumas, más lo que son los polvos químicos secos y lógicamente hacer lo que se conocen como ataques duales, ¿no? Pero bueno, no es motivo de la sesión. Luego, otra cosa interesante es la cantidad de exposiciones que tenemos y entonces tendremos que pensar en la protección a las exposiciones y algunas otras acciones complementarias, ¿no? En el pasado, una acción complementaria en la respuesta a emergencias, pues era prácticamente hacer el trasvase del tanque. Me voy a regresar un poquito, en la presentación. Bueno, no sé cómo, pero ahí mejor le dejamos. Pero les quiero recordar la imagen del tanque grandote prendido. El tanque grandote prendido, pues si lo empezamos a trasvasar, pues prácticamente estamos salvando producto, pero también estamos dando en la torre al tanque de almacenamiento, lo estamos haciendo que se doble mucho más y la pérdida económicamente hablando pues será mucho mayor. Martín, ¿puedo hacer una pregunta, Martín? Perdón, habíamos, a ver, dime. Martín, ¿puedo hacer una pregunta? Dime. Mira, en el incendio de Tacoa, Venezuela, ocurrió, si tú lo recuerdas muy bien, ocurrió un incendio en el que lo extinguieron según los bomberos, pensaron que estaba extinguido y se metieron a la zona caliente y luego vino algo parecido a un float over, así se puede llamar esa parte. Sí, te voy a decir algo importante. Perdón que no te pueda contestar. Por la cantidad de personas que se tienen inscritas y todo el rollo, las preguntas las vamos a dejar al final. Yo quisiera que anotaras la pregunta en concreto y la dejamos al final. Perdón, pero es la regla que me pusieron aquí a mí, el ingeniero Magaña, y respetando su decisión, es que lo dejamos así. Perdón que no te contesto ahorita, te contesto al final con mucho gusto. Entonces, nos quedamos en esta parte que el uso de espumas. Y aquí otra vez hay que considerar muy bien el tipo de espuma que vamos a utilizar para el riesgo. Para lo que son incendios, también además de los sistemas de sellos, los sistemas de toberas a pie de dique, etcétera, están los sistemas que son de carácter superficial. En este caso tenemos la aplicación tipo 1 recomendada por la NFPA, que es a través de una cámara de espuma y una línea de solución a través de un tubo poroso para depositar suavemente la espuma sobre la superficie del líquido. Quiero decirles que la NFPA 11, desde hace algunos años, este sistema ya lo considera como obsoleto. Sin embargo, hay muchos tanques de almacenamiento todavía construidos hasta antes del año 2010 que siguen teniendo este tipo de aplicación. Por eso es que lo estoy poniendo, pero ya la NFPA considera este tipo de aplicación tipo 1 en las nuevas ediciones de la NFPA 11 como un sistema considerado como obsoleto.
Luego están las aplicaciones de tipo 2 que se dan a través de cámaras de espuma por medio de una línea de solución que pueden ser sistemas fijos o sistemas semifijos, que no es otra cosa más que inyectar la espuma a través de un deflector para también hacer que ésta choque sobre la pared del tanque y que lógicamente pudiese hacer la labor de extinción sin generar demasiada turbulencia en el tanque en el combustible. Entonces sería los tipo 2. Tenemos otra que es la de inyección subsuperficial, que es inyectar espuma por la parte inferior del tanque de almacenamiento. Esto también tiene sus limitaciones, como vamos a ver posteriormente, pero pues es inyectar la espuma sin necesidad de tener cámaras de espuma. Y hay algunas empresas bueno, yo conozco una aquí muy grande en nuestro país, que inclusive a tanques que son de membrana interna flotante, pues le ponen cámaras de espuma y aparte le ponen sistemas de inyección subsuperficial. La NFPA no lo recomienda, pero pues esta compañía en particular excede los estándares de NFPA y bueno, pues es cuestión de presupuesto, es cuestión de dinero, es cuestión de garantizar que la extinción se pueda dar de una manera adecuada, perdiendo lo menos posible. Entonces, tenemos los sistemas tipo 1, que les repito está obsoleto, los tipo 2, que son de cámaras de espuma, los de inyección subsuperficial. NFPA también en las nuevas ediciones ha metido este nuevo sistema, que es el sistema de inyección semi-subsuperficial, que es muy parecido al de aplicación tipo 1, en donde, si recordamos, en el tipo 1 aquí había una especie de manguerote que se desenrollaba y hacía que la espuma descendiera. Bueno, ahora en lugar de tenerlo en la parte de arriba, en la parte superior, lo tienen en la parte de abajo, ese manguerote, y prácticamente aquí se hace el receptáculo de la manguera, se inyecta la presión, esta se infla por la presión, sube y prácticamente también se aplica la espuma a la superficie del líquido combustible inflamable. Entonces, estos serían los sistemas, vamos a decir que de ingeniería más recomendables para los tanques de almacenamiento. Sin embargo, les repito un poquito aquí, la intención de la sesión también es hablar acerca de lo que son cuando los sistemas de ingeniería fallan, ¿no? Y la importancia que tiene el tener el adecuado manejo del combustible, ¿no? Bueno, aquí este gráfico nos está diciendo cuántos son los tipos de cámaras que debo de instalar dependiendo el diámetro del tanque de almacenamiento y lógicamente con la consideración de la temperatura de inflamación para lo que es inyección subsuperficial. Y bueno, pues como vemos, tenemos desde 1 hasta 6 puntos dependiendo del tamaño. Si es mucho más grande el tanque de almacenamiento, pues pensando en uno de más de 60 metros de diámetro, tendría yo que instalar 7 cámaras de espuma si es que la descarga adicional me da más de 465 metros cuadrados, ¿no? Entonces, esta es una cosa muy importante que hay que considerar de acuerdo con la ingeniería. Y bueno, tenemos también lo que es la aplicación del tipo 3, que es uso a través de monitores y mangueras. Y yo diría aquí no tanto mangueras, sino más bien monitores. Pensando en que cayó un rayo, dañó la cámara de espuma, o bien la cámara de espuma no fue tan, o sea, fue dañada parcialmente, ¿no? Entonces, la opción que nos queda en este sentido, pues sería el hecho del uso de los monitores, ¿sí? Las mangueras, pues es algo un poquito difícil de controlar, imagínense cuántas mangueras tendríamos que sacar para disparar 4,000 galones o 3,000 galones por minuto mangueras, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer una consideración de logística. Pero bueno, un poquito más adelante
hablaremos del punto. Déjenme ver cómo ando de tiempo. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, le repito nada más, al final dejaremos dejaremos las preguntas para que pueda hacerse más dinámica aquí la sesión. Vayan anotándolas y trataré, se los juro, de contestarles todas las que puedan y lo más rápido posible. Bien, entonces estamos en que tenemos tipo 1, tipo 2, inyección subsuperficial, inyección semisubsuperficial y la aplicación de tipo 3 que sería por monitores. Aquí es una cosa muy interesante esta tabla. Ustedes pueden observar aquí, primero es importante considerar que yo saqué esto de NFPA 11, líquido inflamable, no estoy considerando líquido combustible, estoy considerando líquido inflamable porque habrá alguien que me diga, oye, ¿ves que la tabla nos habla de líquidos combustibles? Sí, en este caso yo solamente estoy refiriéndome a los inflamables, aquellos que tienen temperatura de inflamación por debajo de 37.8 grados centígrados, que bueno, creo que hay algunos que he visto que se inscribieron que están en Pemex. Creo que el ingeniero García Cabrera está aquí en la línea y por ahí platicamos acerca del tema del SGA, del Sistema Globalmente Armonizado, ¿no? Que ya estamos planeando hacer una sesión de ese tema en cuestión de emergencias, no tanto de identificación, sino en cuestión de emergencias, y cómo el SGA nos da, prácticamente nos deja sin luz, nos deja ciegos ante una situación de emergencia, porque el sistema de identificación del SGA no nos, el de inflamables nos sirve como para 12 clasificaciones de riesgo, pero bueno, eso será en una futura sesión. Aquí lo interesante que les quiero mostrar es que el área es la misma, el índice de aplicación para sistemas de ingeniería es el mismo y cambia de forma muy importante para la parte de monitores. Entonces, la ingeniería y los cálculos de protección para cuando estos se dañan, pues tiene que ser calculada en base a no en base a esto. También hay que considerar aquí el tiempo de descarga. 10 minutos de descarga mayor, sí, pero 10 minutos son 10 minutos de una cantidad importante de solución espumante. Si pensamos en los litros de solución, o sea, agua más concentrado, estamos hablando de lo mismo, pero vean aquí, se nos va casi al doble, ¿sí? Se nos va casi al doble. Y muchas veces podemos pensar que con esto estoy cubierto, pues a lo mejor no me alcanza y entonces tengo que pedir recursos para poder controlar una situación porque ya mi sistema de inyección subsuperficial ya no funcionó o fue el que se dañó, o las cámaras tipo 1, una cámara está aventando espuma para adentro, otra para afuera, una a la mitad, una se la dio completamente, se cayó, etcétera, y entonces yo pienso que con esta cantidad de concentrado que tengo para mis riesgos, a lo mejor es suficiente, pero no, porque necesito esto. Una cosa importante que considerar los porcentajes de dosificación. Aquí les puse el ejemplo del 3%, pero puede ser 6%, puede ser 1%, dependiendo lo que nos indique el fabricante en sus pruebas y, lógicamente, los listados de laboratorios aprobados como Endurance Laboratorios para las pruebas que se tienen que hacer. Aquí déjenme decirles también algo muy importante desde el punto de vista de los fabricantes de espuma. Yo puedo estar listado para uso de la espuma solamente para extintores y nunca he hecho mi prueba de mi concentrado para inyección subsuperficial, para cámaras de espuma, para toberas, para camiones, etcétera, 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 etcétera. Para todos los sistemas de ingeniería que hay. Entonces es muy, muy importante que cuando yo esté encargado o responsable de este tipo de instalaciones de almacenamiento de líquidos combustibles inflamables, que yo verifique que ese producto, que ese concentrado que voy a utilizar para ese determinado riesgo tenga
todas las aprobaciones de acuerdo con los sistemas de ingeniería instalados en mi planta. Porque si no, pues tengo una que está aprobada para extintores, pero nunca la han probado en cámaras de espuma o en inyección subsuperficial. Y entonces, pues lógicamente ese concentrado que está aprobado solo para extintores, pues es mucho más barato que uno que está aprobado para todos los demás sistemas de ingeniería. Entonces ahí ese es un comentario adicional. Luego, aquí importante, hay una diferencia con respecto a la tabla, hay una diferencia entre estos dos resultados. ¿Por qué? Porque hay fabricantes que dicen, bueno, si utilizas inyección subsuperficial, no necesitas ponerla al 3, sino puedes utilizarla al 2, o sea, 2/3 de la concentración. Si fuera al 6%, la pudieras usar al 4, ¿no? Si fuera aquí al 6, aquí puede ser 4, ¿no? Eso es una especificación de los fabricantes. Entonces hay un ahorro. ¿Por qué? Porque se ahorra, pues porque la espuma sufre menos daño, no entra a las corrientes térmicas del incendio como tal. Prácticamente va directo inyectado a la superficie del líquido combustible inflamable. Y la otra muy interesante, compañeros, son la cantidad, perdón, me están mandando aquí que ver sala, bueno, que hay un montón, que hay otros 4 o 5 que quieren entrar. Perdón, compañeros. Seguimos. Levantaron la mano Claudia García y varios ahí, pero señorita García, le dejamos ahí las dudas al final, por favor. Yo prometo contestárselas, pero la indicación es que por favor me concentre en la sesión y que dejemos las preguntas al final. Debo decirle que es mi primera experiencia en Zoom. ¿Sí se nota? Perdón. Bueno, la otra cosa importante que le estaba yo diciendo aquí de la tabla es la cantidad de concentrado que se necesita, porque son 65 minutos, porque son 6.5 litros por minuto por metro cuadrado. Que no haga caso. Que no haga caso aquí hasta el final. Me están dando la indicación. Gracias. Entonces, la cantidad de concentrado que yo necesito, pues es mucho más grande precisamente por el índice de aplicación y el tiempo de descarga. Ahora, vámonos a esta parte más interesante todavía, que son los gastos de solución. Perdón. Perdón. ¿Qué es? ¿Qué? No tienes que decir todo lo que te digo. Que no tengo que decir todo lo que me dices. Perdón. Sí, les digo, es mi primera experiencia. Bueno, entonces, esta parte interesante también, la cantidad de solución para los sistemas de tipo 1, tipo 2, estamos hablando de un gasto de 306 galones por minuto para un tanque de 19 metros. Y vean aquí la cantidad que se necesita para apagar un incendio de líquidos combustibles del mismo tamaño, 19 metros, pero con monitores. Hablando de los concentrados de espuma, pues sabemos que existen diferentes tipos de espuma en la actualidad y bueno, sigue habiendo líquidos, hay mucha gente que dice que no, pero yo sigo sabiendo que hay líquidos de tipo proteico. De hecho, realizo pruebas de calidad de concentrados, me siguen llegando proteicos. Luego están los fluoroproteicos, los formadores de película acuosa fluoroproteínicos, los AFFs, que siguen siendo reyes en la materia, los AFFs-ARs, los resistentes al alcohol, y los sintéticos, que son las nuevas formulaciones más amigables del medio ambiente. Sin embargo, debo decirles que estudios, lógicamente, elaborados por instituciones como NFPA, recién NFPA publicó en el Fire Journal, me parece, de su página en español, un estudio acerca de cómo no han llegado, así como pasa con el halón, ¿no? Que no hay sustitutos de halón, hay alternativas de halón y que funcionan adecuadamente. Así lo mismo también en el caso de las espumas, no han llegado a la tecnología, los nuevos desarrollos tecnológicos no han llegado a la tecnología de poder sustituir a los AFFs, ¿no?
Y bueno, sabemos de las sustancias, el perfluoroalquil sulfato, por ejemplo, que tiene un cierto impacto a la vida, al medio ambiente, etcétera, pero también es cierto que preferimos tener el incendio o tener el impacto al medio ambiente o ver la pérdida mayor, quién sabe, ahí hay que seguir trabajando, ¿no? Pero lo que yo quería aquí referenciar en este cuadro es que, con este gráfico, es que hay diferentes tipos de espuma para diferentes tipos de riesgos. Si ustedes van, por ejemplo, a un incendio de un barco y en la parte de la plataforma quieren usar a triple F, pues no les va a servir de nada, ¿no? Porque la triple F se la lleva el aire. Ahí se siguen utilizando mucho las espumas del tipo proteínico. Y bueno, en el caso específicamente, si tenemos incendios del tipo gasolinas con más del 10% de aditivos oxigenados, si el fabricante no está listado para ese tipo de riesgos, por eso es importante, les digo, todas las aprobaciones, pues tendré que usar un concentrado del tipo resistente al alcohol o un concentrado tipo alcohol, ¿no? Eso es importante. Y bueno, llegamos un poquito más a la parte de qué hacer cuando los sistemas de ingeniería se dañan, no funcionan parcialmente, ¿no? Y pues es precisamente la parte que queremos subrayar mucho más de esta sesión. Si tenemos el incendio, pues hay daños, lógicamente. Si los sistemas no fueron dañados por el impacto de la misma emergencia, y si están calculados los sistemas para cuando los de ingeniería se dañan, pues es una herramienta excelente, ¿no? Si, por ejemplo, me arrojó un gasto de 480 galones por minuto mi sistema de cámaras de espuma, y yo puse una bomba de 500 galones, pues está bien, estoy a lo mejor considerando ahí que ese es mi riesgo mayor. Pero ¿qué pasa si esa cámara de espuma se daña? Probablemente voy a necesitar un gasto mayor. ¿Por qué no poner entonces una bomba de 1000 galones? O de 1100 galones, o de 1500. Muchas veces es un ahorro mal entendido. Y entonces, en ese sentido, conforme vamos viendo la charla, nos daremos cuenta al final que la lana es bien importante. Entonces, ahí podremos tener quizás justificantes para aumentar esos flujos o tener las opciones distintas para poder, lógicamente, poder controlar esa situación de emergencia. Cierto, un incendio de gran magnitud requiere de muchas personas, requiere de una gran cantidad importante de recursos, se genera gran confusión, no se sabe qué hacer, no hay decisiones adecuadas, hay peligros, hay riesgos, y pues hay una gran ausencia de la toma de decisiones. Decimos nosotros, hay muchos jefes y pocos apaches, todo el mundo llega, grita queriendo hacer algo y pues desafortunadamente no es el mejor camino, ¿no? Aquí debemos de recordar que existe el sistema de comando de incidentes y el sistema de comando de incidentes nos permite, lógicamente, poder hacer una organización mucho mejor, ¿no? Quizás de esta serie de ideas, la que me gustaría resaltar un poquito más, pues es esta, que es la toma de decisiones críticas, esa toma de decisiones críticas que es un factor fundamental ante este tipo de eventualidades. Y bueno, existen ciertas consecuencias por este mal manejo de las situaciones de emergencia. Improvisamos, no sabemos lo que se necesita, hay equivocaciones, quizás usamos una técnica no adecuada, desperdiciamos los recursos, pensamos que si tenemos esos 2 tamborcitos de 400 litros de concentrado, se los echamos al tanque y ya con eso lo vamos a pagar, y pues no. Hay una dificultad para el control, por ejemplo, si un tanque de membrana interna flotante se ladea y queda abierto, inclusive, pues tendremos 2 frentes de incendio, no solamente uno, sino 2 frentes de incendio, uno por encima de la membrana y otro por debajo de la membrana, ¿no? Mucha gente no utiliza adecuadamente pues lo aprendido a lo largo de los años de la experiencia, ¿no? Decimos al final de cuentas que existe un caos operacional, prácticamente no hay
una situación, vamos a decir, no hay una situación ahí de poder lograr una buena organización, un buen control, porque prácticamente no se sabe qué hacer, cómo hacerlo, quién lo va a hacer, y sobre todo trabajar de una manera organizada bajo el esquema de sistema de comando de incidentes. Entonces, también en estas improvisaciones, pues las garzas no son fáciles de colocar, hay que hacer simulaciones, y estaríamos colocando una cámara de espuma, que es algo importante que aquí quisiera yo retomar, que voy a retomar un poquito más. Denme un segundo de tomar un poquito de agua. Gracias. Están las toberas, pretender atacar un incendio con un snorkel, el riesgo de la radiación hacia los operadores, las torres que se pueden colocar. Bueno, ha habido de todo, hasta disparos de helicópteros y aviones del tipo forestal, utilización de grúas, etcétera, ¿no? Y esto, pues, lógicamente nos lleva a un riesgo, ¿no? Y ese riesgo, pues, es para los operadores, para los bomberos, para los brigadistas, que, pues, prácticamente están tratando de hacer su mejor esfuerzo para controlar la situación, pero muchas veces, les repito, sin un plan estratégico y adecuado para poder llevar a cabo esta labor. Entonces, si no tengo el agua, porque no está calculado esa parte de ese riesgo mayor cuando ya los sistemas se dañaron, si no tengo la cantidad de concentrado, la espuma insuficiente, si no tengo el equipo con qué ponerlo, si no tengo organización, si no tengo el qué hacer y cómo, que es la estrategia y la táctica, pues el incendio se nos va, se apaga por cansancio, digo yo, ¿no? Prácticamente es cuando ya no hay nada más que se siga quemando. Y quizás algunos de ustedes en sus experiencias, tanto en Minatitlán como en Monterrey y en otras partes de la República Mexicana, en Salina Cruz, etcétera, creo que hay también alguien conectado de iniciativa privada de empresas, pues hemos visto con tristeza cómo se acaban las plantas y los tanques de almacenamiento. Aquí hay un ejemplo de, precisamente, hay alguien que se está viendo. Aquí hay un ejemplo de un incendio, ¿no? Donde hay una descarga a través de un avión del tipo forestal, ¿no? O bien el uso de snorkel, pues disparando, no sé, al cielo, y aquí una cantidad importante de recursos, quizás tratando de proteger esta parte que está completamente dañada. Pero aquí otra vez la fotografía nos dice el nivel en que se encuentra el producto, ¿no? El nivel que está prácticamente la cantidad de producto almacenado, ¿no? Esta fotografía es de San Juan Ixhuastepec en 1996, ¿no? Y bueno, aquí vemos también condiciones que no son las adecuadas, ¿no? Gente que no tiene nada que hacer en una situación de emergencia, y menos sin el equipo adecuado de protección personal, ¿no? Vemos aquí los daños, cómo los tanques prácticamente se van doblando y demás. Por el patrón de quemado, ustedes aquí aprendan un poquito más, por el patrón de quemado me está diciendo lógicamente que hay un impacto a la parte externa de la pared del tanque por un fuego desde fuera y no hacia adentro, desde dentro. Miren, aquí está bien el tanque y aquí prácticamente el doblado y demás, pues es otro. Entonces aquí el impacto es desde el punto de vista desde fuera, ¿no? Y bueno, cuidar este tipo de circunstancias. Hoy todo mundo llega sin ninguna experiencia, sin ninguna consideración. Entonces son ejemplos de estas 4 fotografías. Tengo muchísimas, pero estas 4 me parecieron buenas para poder ilustrar a ustedes este tipo de eventualidades. Lógicamente, entonces, si hay un incendio, hay daños, hay que hacer una evaluación primeramente. El estratega tiene que hacer una evaluación 360, cuáles son las condiciones, por dónde está el mayor problema, cuáles son las corrientes de aire, hacia dónde va ese aire y poder buscar en un momento determinado el mejor punto de aplicación de espuma, cuáles son los riesgos inherentes hacia la población de la propia empresa, o bien la población externa que pudiese verse afectada por el impacto, ya sea de la contaminación, de los vapores tóxicos. Hay sustancias
Por ejemplo, hay tanques de almacenamiento que contienen solventes polares, por ejemplo, acetocianhidrina, que lógicamente los productos de la combustión van a ser extremadamente tóxicos. Y bueno, otros productos, la gasolina, pues va a desprender benceno, etcétera, etcétera, cianuro de hidrógeno, todos los productos peligrosos que se pueden desprender como productos de la combustión que pudiesen verse afectados dependiendo de las características, y déjenme aprovechar aquí la fotografía, dependiendo de las características del viento predominante. Si este humo, en lugar de ser de forma vertical, fuese hacia los edificios y hacia la población que está aquí, pues imagínense la cantidad de gente intoxicada que puede haber. Entonces, hay que hacer una evaluación 360 y, lógicamente, de ahí tratar de armar una estrategia, o sea, qué hacer. Y, lógicamente, previamente planeada. Hay 4 tipos de estrategias: la ofensiva, la defensiva, la de transición y la de no intervención. En esta ocasión, en esta sesión, solamente nos vamos a referir un poquito a la estrategia ofensiva, otro poquito más a la estrategia defensiva, y no vamos a hablar de la estrategia de transición ni la estrategia de no intervención. ¿Por qué razón no la vamos a hablar? Por cuestiones de tiempo, nada más por eso. Pero, les repito, está el curso de estrategias tácticas y técnicas de combate de incendios que podemos llevar a cabo allá en San Luis Potosí. Entonces, son estos 4 tipos de estrategias y trataremos de que ustedes vean estas 2 principalmente. ¿Qué es una estrategia? Desde el punto de vista de definición, pues es un plan, ese plan preconcebido o adaptado sencillo, yo le llamo libro rojo, donde están las funciones y responsabilidades específicas, quitarles la paja, las definiciones, la introducción, la autorización del señor supervisor gerente, o sea, un plan sencillito de 15 páginas de qué es lo que tengo que hacer en mi función y mi responsabilidad. Aquí todos los que nos dedicamos a seguridad parecería ser, es una frase muy hecha de mi persona, parecería ser que los que nos dedicamos a seguridad, entre más número de páginas le ponemos a los manuales, más justificamos nuestro puesto. Y mejor no, hagamos el plan como debe de ser, algo sencillo, práctico, que pueda entender cualquiera. Si a ese plan le tenemos que hacer un procedimiento tan grande que lo tenemos que explicar, entonces ya no es tan funcional, ¿no? Y bueno, nuestro objetivo en ese plan, en esa estrategia, pues es precisamente el tratar de hacer lo que se conoce como extinciones exitosas, que lo vamos a ver un poquito más tarde. Regálame un Kleenex, ¿no? Perdón. Es que por la pandemia ya tengo flujo nasal. Entonces, una estrategia ofensiva es aquella que se va a utilizar teniendo todos los recursos adecuados disponibles en el punto para poder hacer ese ataque agresivo con una buena ubicación y con un buen soporte. Lógicamente, eso tiene que ser coordinado. Si yo no tengo la cantidad de agua, pues debo de esperar a tenerla. Si yo no tengo la cantidad de concentrado, también debo de esperarlo y poder convocar a todos los que estén a mi alrededor para que me echen la mano y me presten sus fumas. Ya después veré cómo se las regreso. Pero tengo que tenerlo todo, como en las guerras. En la guerra, si quiero ganar la batalla al enemigo, pues no me voy a trincherar. Me voy a levantar en armas y le voy a ganar porque tengo los suficientes elementos, la suficiente cantidad de parque, las suficientes bombas y le voy a ganar, ¿no? Y aquí, en este sentido, tengo que utilizar una metodología que ha sido probada ya con un cierto número de años de experiencia. Ahorita van a ver un poquito de historia. Vamos a tener que utilizar un equipo quizás distinto a lo que es la ingeniería aplicada y tengo que utilizar la espuma necesaria o el concentrado adecuado, ¿sí? Para plantear una estrategia, pues necesitamos todos estos puntos, y aquí viene la sugerencia de qué debemos de entrenar
a cada una de las especialidades de nuestra gente para poder, lógicamente, establecer una buena táctica y, sobre todo, tener una buena técnica al momento que estas eventualidades ocurren. Primeramente, si hablamos de educación y capacitación y entrenamiento para este tipo de incendios, líquidos combustibles inflamables, sean contenidos, derrames o tridimensionales, es una especialidad. No puede ser una brigada normal de uso y manejo de extintores. Es una especialidad que requiere un entrenamiento amplio, claro, preciso, objetivo, para poder, lógicamente, lograr el control de una determinada situación. Lógicamente, todo eso deberá estar fundamentado bajo el sistema de comando de incidentes. ¿Qué tenemos que aprender? Que creo que le hacen falta a la norma esta que salió de la Secretaría de Gobernación y que le hace falta a lo de nuestra protección civil, ya que estamos utilizando mucho los criterios de USAF, USAID y USAID, y bueno, no tenemos la idiosincrasia americana, no tenemos la idiosincrasia de tener todos los equipos y todos los recursos que los americanos tienen. ¿Qué le falta desde mi perspectiva? Que la gente aprenda a tomar decisiones operativas. Eso es TDO, toma de decisiones operativas. ¿Qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer ante un determinado caso? Debe de también tener bajo el esquema de sistema de comando de incidentes la administración de los recursos. Hoy por hoy, la FEMA en Estados Unidos han hecho tan grande el sistema de comando de incidentes que prácticamente se vuelve una cosa muy, muy difícil de aplicar. Entonces se requiere la administración de recursos, pero vámonos al sistema de comando de incidentes tradicional, aquel de hace algunos años en donde prácticamente con 8 elementos era más que suficiente. Porque se tienen que administrar, lógicamente, los recursos humanos y materiales. ¿Qué otra cosa se tiene que enseñar? ¿Qué otra cosa se tiene que aprender? Pues cuáles son las funciones y las responsabilidades específicas de qué hacer ante una determinada situación de estas, cuando los sistemas de ingeniería pueden ser dañados. ¿Qué tienen que saber? Pues tipos de tanques, su construcción, tienen que saber acerca de prevención y combate de incendios, lógicamente, el uso y manejo de equipos, desde mangueras, CAF, monitores, lanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Deben de aprender muy bien lo que es la tecnología de espumas. Hay muchos mitos y muchas realidades acerca de ese tema, entonces es algo que debemos de aprender muy bien. Debemos de aprender acerca de las características de esos líquidos combustibles inflamables, sus propiedades, entender muy bien qué es la temperatura de inflamación. Fíjense que hay gente que le pregunto, oye, con 99% de explosividad, me marcó mi explosímetro 99% de explosividad, ¿explota? Y muchos me dicen que sí. Ahí se las dejo de tarea. ¿Explota con 99% de explosividad? Bueno. Y bueno, hay las características de salud, inflamabilidad, los riesgos de inestabilidad, ya no es reactividad en la NFPA, y los especifico, las variables de los incendios, las 10 variables de los incendios, que sería tema de otra sesión aquí, no lo vamos a tocar, pero todas las variables que podemos encontrar en una situación de emergencia de este tipo. El desarrollo del plan como tal, ya lo tengo escrito, pues ahora vamos a ponerlo, vamos a practicarlo, vamos a simularlo, vamos a hacer la función específica. Y está también la parte de lo que son las estrategias tácticas y técnicas del combate de incendios. Específicamente hablar de contenidos, de derrames y de tridimensionales, que son 3 cosas distintas, ¿no? Me permití aquí poner los señalamientos de NFPA y SGA para en un futuro invitarlos a que ustedes, que juntos hagamos un análisis a través de este medio de Zoom, a ver quién me dice que sí me echa la mano, para que hagamos un análisis de esto, porque ciertamente el sistema SGA a nivel del mundo, no dice que los tanques de almacenamiento se tienen que identificar con este sistema. El sistema puro, que ya vamos en la 8ª edición a nivel del mundo, y nosotros nos quedamos con la 3ª en México.
Y México es el único país que pide que los tanques de almacenamiento se les ponga este señalamiento. Y bueno, hasta ahí la dejo, pero es muy interesante hacer este análisis. Yo creo que nos llevaríamos 1 hora y media, 2 horas a hablar de este tema, pero muy, muy interesante, y en una futura le voy a decir aquí a Alejandro o a Liar que me dé chance de hacer de una sesión así de Zoom y poder hacer el análisis en conjunto. Bueno, listo, seguimos. Esto es lo que se refiere a educación y capacitación. Luego tenemos la ingeniería y el equipo, ¿no? ¿Qué tiene que saber la gente? Pues acerca de cámaras de espuma, lógicamente, los sistemas de sellos, los sistemas de inyección subsuperficial, los monitores, los paquetes de presión balanceada, los monitores fijos, los móviles, los portátiles, cómo funcionan sus reglas, su seguridad, etcétera, ¿no? Paquetes de presión balanceada, sistemas de bombeo, etcétera, etcétera. O sea, es muy importante, ¿no? Es muy importante que la gente que va a estar en una situación de emergencia, pues cómo voy a aumentar las revoluciones de mi bomba para meter mayor presión, cómo voy a abrir esa válvula que nunca me han dejado abrir porque es la de las pruebas de flujo y ahora están conectadas también las mangueras ahí para que salga más agua. No sé, tantas cosas que se improvisan en un momento determinado que la gente debe de saber y conocer, ¿no? Desde el punto de vista de los recursos humanos, necesitamos personal, lógicamente, presente en la situación de la emergencia, pues que evalúe y analice la situación y que forme parte estratégicamente de poner en práctica, vamos a llamarlo así, ese plan preconcebido, ¿no? Necesitamos gente que opere los equipos, pero muchas veces solamente necesitamos tener o queremos estar solamente operando equipos, ¿no? Estar en la jugada. Entonces yo ahí sugiero que hagamos una mejor logística, gente que opera los equipos, gente que suministra concentrados de espuma, gente que controla la situación y gente que inclusive controla el mismo personal autorizado y no autorizado en una determinada situación de emergencia. En la fotografía, ¿cuántos bomberos ven trabajando? ¿Y qué estrategia y qué táctica están siguiendo? Entonces, muchas veces en este tipo de eventualidades, pues nos llama la atención y nos sentimos que queremos llegar y estar ahí presentes para salir en la fotografía, ¿no? Entonces, es parte de lo que también queremos hablar un poquito cuando decimos de estrategias, tácticas y técnicas. De los recursos materiales, ¿no? ¿Qué cantidades de agua necesito para el ataque propiamente del incendio? Para el cuidado de las exposiciones, ¿cuánta agua? Si tengo un sistema de enfriamiento y ese sistema de enfriamiento lo disparo a todos los tanques de mi granja, híjole, y me acabo el agua, después ¿con qué apago ese incendio? ¿Sí? Entonces, está calculado para 1 hora, para media hora, para lo mejor mi incendio ya tiene 3 horas y media, 4 horas y media, 5 horas. Y entonces los recursos no son suficientes. ¿Qué concentrado es el que voy a utilizar? El sistema de bombeo, y aquí un papel muy importante es la ingeniería, ¿sí? Mi sistema de bombeo, o tendré que traer recursos adicionales, quizás a mucha distancia, para poder controlar esa situación. Entonces, el bombeo, tanto el agua, la cantidad de concentrado. Observen la fotografía, si no mal recuerdo, cada uno de esos monitores que están ustedes viendo ahí disparando es de 2,000 galones por minuto, échenle, son 6,000 galones por minuto, ¿no? Vean la cantidad de mangueras, puras mangueras de 5 pulgadas, ¿no? Entonces, eso es importante de considerar si mi riesgo es mayor y si mi problema es mayor. Bien, hablando de la cantidad de recursos materiales, aquí hay un ejemplo de un tanque de 100,000 barriles que se incendió y ese incendio inició al 75% de la capacidad. O sea, una cantidad importante de litros, ¿sí? El contenido, pues, es gasolina con más de un 10% de aditivos oxigenados. Esto representa, lógicamente, que debería utilizar un concentrado AFFF que esté listado para ese porcentaje mayor a 10% de
aditivos oxigenados. Y el diámetro en este caso sería de 40 metros, son 41, pero yo le puse 40 para redondear. Después aquí está una simple fórmula para determinar la cantidad de concentrado para el control del incendio, ¿no? Necesito saber el área, necesito saber el índice de aplicación, necesito saber el tiempo de descarga en minutos y el porcentaje de concentrado disponible, si lo tengo al 3, al 1, al 6, etcétera. Entonces sustituyo la fórmula y entonces me da el resultado de que yo necesito 15.933 litros de concentrado espumante AFFF al 3% en este caso. Y necesito medio millón de litros de agua. Este medio millón de litros de agua pues tiene un costo, ese concentrado tiene un costo y también la gasolina y el tanque pues tienen un costo que después veremos, ¿no? Entonces, este es un ejercicio muy simple, muy sencillo, que cualquier bombero, porque es una multiplicación lineal, ahí no está el despeje del área, alguien preguntará, bueno, ¿cómo sacó el área? Pues muy fácil, diámetro por la constante de 0.7854, es una multiplicación lineal rápida para los bomberos, para la gente que no es ingeniero, y pues ahí están, los datos están dados, el 6.5, este dato es el área, ahí son los 6.5 litros por minuto por metro cuadrado que recomienda NFPA, los 65 minutos que recomienda NFPA, y esta sería la especificación del fabricante del 3% del concentrado. En este caso sería un concentrado, por esta razón, 3x3, 3% para hidrocarburos, 3% para solventes polares, y eso sería la fórmula como tal. Si yo hago una derivada de la fórmula, puedo sacar el gasto, ¿no? Gasto de solución por minuto para el control del incendio, tengo el área por el índice de aplicación, entonces sería 1.257 metros. Algunos dirán, son 1.250, porque ya los conozco, de seguro están haciendo ahí la fórmula, son 1.256.88, redondeado son 1.257, por 6.5 litros por minuto por metro cuadrado, son 8.170 litros por minuto. Si lo dividimos entre galón, pues yo necesito meterle ese incendio de 40 metros de diámetro, conteniendo gasolina con más del 10% de aditivos oxigenados, 2.158 galones por minuto. Cerrado, 2.000 galones por minuto, para que no haya bronca. Ahora, vamos al equipo. Necesito poner 18 boquillas de 125 galones. O 8 boquillas de 250, 4 de 500, 2 de 1000 o una de 2000. ¿Qué es lo disponible? Tengo la bomba, tengo el agua, entonces me falta el equipo. Si tengo el equipo, tengo la bomba, tengo el agua, pues estoy del otro lado, para dar en la torre a esa emergencia. ¿Por qué se desperdician los recursos? Pues por muchas consideraciones. Aquí nada más les puse 5. La primera, pues no hay agua suficiente y nos dedicamos a tirar agua hasta que salgan sapos y ranas en áreas de poco riesgo. La cantidad de concentrado que quizás sea insuficiente y que no nos alcance para esa cantidad que requiero. Acuérdense, en nuestro ejemplo eran 15,000 litros. Mezcla de ataque con agua y al mismo tiempo espuma. Hay muchos bomberos que no tienen el recurso, empieza a aplicarse espuma, llegan, tiran agua, le dan en la torre a la espuma no apaga, se convierte en un caos, como les decía yo, un caos operacional, ¿no? Y bueno, también áreas donde dicen que la espuma se pega a las paredes, ninguna espuma se pega a la pared, está por encima de 100 grados la chapa caliente. Y pues le empiezan a echar espuma ahí, ¿no? En esa pared de ese tanque, pensando en que va a ser mucho más efectiva que la propia agua, y pues eso no es cierto, ¿no? Y bueno, también una característica importante que yo he visto a lo largo de los años de mi experiencia es que la gente no sabe dosificar, no sabe hacer una buena dosificación, tiene muchas broncas de contrapresión,
bombean y le ponen a toda la capacidad a la bomba, 250 libras y no succiona el dosificador. Híjole, y le estamos dando en la torre a la bomba y a lo mejor nunca va a succionar. Y eso es algo que también se tiene que enseñar a toda la gente, a dosificar bien, balanceando muy bien los sistemas. Aplicamos nuestra táctica y pensamos en nuestro acrónimo RESER, hoy de moda por la IFTA, pero pues es una concepción de hace más de 50 años, es más, de los años 50 del siglo pasado, entonces ya tiene más de 80 años, y pues todos los libros hoy en día están retomando esto de RESER. ¿Y qué es RESER? Pues rescates, posiciones, confinamiento, extinción y reacondicionamiento. En este caso, nuestra táctica principal pues sería la extinción, dado que el rescate, pues si hay alguien que salvar, pues ya por el trancazo, la explosión, el incendio, a lo mejor ya no está con nosotros. Dependerá, lógicamente, el cuidado de las exposiciones por la radiación calórica incidente. Este es un tema que podríamos hablar 3-4 horas más del mismo, es muy interesante también. El confinamiento, pues no es necesario, está contenido en el tanque, ese material, ahí está. Quizás sí proteger el confinamiento para que solamente sea ese tanque y no otros que involucran la planta. Y la técnica entonces principal será la técnica de extinción, la extinción como tal. Y bueno, después el reacondicionamiento, que es el post, ya lo apagué. Vamos a hablar de la metodología rápidamente. Unos 15 minutos, ¿no? Ok. Vamos a hablar rápidamente de la técnica de ataque como tal de la metodología y esperemos que sea de su agrado. La principal técnica del pasado pues es rodear y apagar, ¿no? Con estos bajos volúmenes de espuma, sin ninguna convergencia, dispuestos alrededor del tanque, prácticamente muchas veces, sí, haciendo labor de enfriamiento, protegiendo las exposiciones, pero muchas veces también aplicando en el interior esos chorros con espuma, ¿no? Esa era la técnica tradicional. Y si vamos a nuestro ejemplo de cuántas boquillas, pues sería, ¿no? Aquí lo importante es que esta huella que le estamos metiendo de 6.5 litros por minuto por metro cuadrado, está también. Y, lógicamente, el avance de la espuma por las corrientes térmicas y demás, pues le va a costar trabajo avanzar, ¿Por qué? Porque el primer efecto de la espuma no es apagar de manera inmediata por sofocación. Prácticamente la espuma, la primera parte que estamos depositando en cualquier incendio, lo primero que hace es empezar a enfriar. Y una vez que ya empezó a enfriar, entonces empieza a hacer su labor prácticamente de desplazamiento y su labor de sofocación. Pero primero la espuma enfría y posteriormente sofoca. Y más en este tipo de incendios tan grandes. Si fueran equipos de 500 galones, pues a lo mejor les voy a poner 4 puntos de descarga. Y si fueran dos de 1000, pues ahí estaríamos apagando prácticamente, tratando de controlar a través de la técnica tradicional con equipos de 1000 galones, ¿no? Les recuerdo que en este ejemplo, pues estábamos hablando de un tanque para 2000 galones. Aquí hay un dato interesante. El área de la huella es de 43.8 metros cuadrados. Y la densidad de aplicación es de 69.2 litros por minuto por metro cuadrado a una escala de 1.7 galones por minuto por pie cuadrado. Esa es la diferencia entre uno y otro. Este dato no lo dejen de lado porque lo vamos a ver un poquito más adelante en las siguientes diapositivas, ¿no? Y bueno, la densidad de la huella es muy débil, el coeficiente de espuma es muy débil y ahora con las nuevas espumas, estas las Realin o las nuevas espumas libres de flúor son demasiado viscosas, entonces su avance es mucho menor que una espuma del tipo AFFF. Es importante calcular esto también, el porcentaje de falla. ¿Por qué? Porque pues, ahí va a haber una pérdida aquí por caída del ángulo, va a caer el chorro y lógicamente habrá una pérdida y hay que calcular. Y bueno, como les decía, esas corrientes térmicas pueden lógicamente hacer que ese tanque incendiado sea difícil
que se ha apagado por la espuma, por esas huellas tan pequeñas, con tan poquita, vamos a decir, índice de aplicación. Hay una técnica que es la técnica del pasado, y es una técnica muy interesante que después la familia Williams, Dwight Williams, su familia, prácticamente patentó, pero es cierto que pues ya había antecedentes desde 1976. Las Fuerzas Armadas, prácticamente el US Navy, hacían este tipo de ejercicios, ¿no? Donde estas fotos, quiero decirles que las saqué de un video viejísimo y traté de mejorarlas, y ahí se ven más o menos. Pero bueno, este es el área, ¿no? El área son 55 metros de diámetro. Son 3 camiones, como se ve aquí, 3 camiones, 750 galones cada camión. Y empiezan a hacer el disparo desde un punto, los 3 juntos, y después redondean, se mueve uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda, y es la técnica que vamos a ver a continuación. Nada más que esta técnica está a nivel de piso, vamos a llamarle así, y en un incendio de un tanque de almacenamiento, pues tendríamos que calcular la altura. Entonces, vean los resultados, ahí está el calentamiento, fue un calentamiento de 1 minuto 35, que ojalá y todos pudiéramos llegar cuando se acaba de prender el tanque. Control al abatimiento, hay que decir abatimiento de las llamas en 1 minuto, y la extinción total se logró en 2 minutos 34. Esto es, estamos hablando de 750 galones cada camión, ¿sí? O sea, es una cantidad importante de disparo de espuma, ¿no? Y después me encontré con la historia, algunos panfletos viejísimos de la NFPA 412. Este es el nuevo, esta es la que aparece en la 2020. Pero estas que están acá es de cuando los camiones eran chiquitos, de 250 galones por minuto y de 1000 galones por minuto. Camiones aeronáuticos, donde se ven precisamente las huellas, de acuerdo con el tipo de patrón que voy a utilizar, ya sea de chorro, vamos a decir, de ataque y chorro de protección, como era prácticamente en los patrones que se estaban dando, ¿no? Entonces, estos antecedentes de los años 70s, a los años 80s y demás, nos llevaron a la técnica que hoy en día prácticamente ya está libre la patente, pero Williams, Boots & Coots registró en los años 90, ¿no? Y ellos lo que dicen es precisamente, junta tus chorros, o sea, junta los 18 aquí, junta los 4 aquí, pon los 3 acá. El viento viene para acá, entonces aquí busca y trata de disparar todos a un solo punto. ¿Por qué es lo interesante aquí en esto? Por este dato, miren. Si recuerdan dos transparencias anteriores, era 1.7 galones por minuto por pie cuadrado. Si yo concentro esos chorros, estoy cambiando completamente el índice de aplicación al doble, hago que la espuma sea más resistente, avance mucho más rápido, que prácticamente en menos de 1 hora pueda apagar ese incendio. Esa es la gran diferencia entre juntar los chorros y no juntarlos, o hacer el rodear y apagar, o lo que se conoce como cabeza de playa o el sistema de huellas, ¿no? Una vez que has disminuido la intensidad de las flamas, pues muévete, así como los camiones que vimos, muévete a la derecha, muévete hacia la izquierda, para que lógicamente pueda irse cubriendo toda la superficie del líquido combustible inflamable. Si vemos desde un punto de vista de planta, pues estos serían todos los equipos, y pues la huella convergiendo todos a un solo punto, o si lo vemos desde el punto de vista lateral, pues también, ¿no? Acuérdense que aquí, por eso se calcula un 20% de pérdida, porque este chorro pues no está llegando completamente en toda su integridad hasta el punto de ataque, y pues aquí habría gotitas que cayeran lógicamente al estarse haciendo la aplicación. Y bueno, este es lo que nos dice que la técnica recomendada, hay que ponerse a favor del viento, buscando el espacio en donde yo pueda obtener una mejor ubicación de mi chorro y poder lograr
lógicamente, la penetración de la espuma. Si yo lo hago de este lado, pues estoy en contra precisamente de las corrientes térmicas. Las corrientes térmicas van a hacer inclusive que haya mayor destrucción de la espuma que estoy depositando, y entonces no va a haber un avance sustancial al momento de realizar el ataque. Aquí, este ejemplo, estamos hablando de un monitor de 1000 galones por minuto en una línea conectada con 3 líneas de 2,5 pulgadas y con un dosificador de alta eficiencia, de alta velocidad, para meter un concentrado. Y fíjense, esta línea, yo la puedo poner a 700 metros de distancia, esta que está aquí, 700 metros de distancia. Entonces, de este lado estoy suministrando concentrado y lo estoy empujando hasta 700 metros a mi boquilla de disparo. Desde el punto de vista de logística, habrá gente que está suministrando concentrado y habrá gente que solamente va a hacer el disparo, el ataque, para poder controlar la situación. Siempre, aquí está la indicación, a favor del viento. Y bueno, es importante entonces que yo determine aquí el uso de los chorros dirigidos a todos a un solo punto, aumentar esa densidad de aplicación y alcanzar la superficie de líquido inflamable como tal. Aquí están algunas características importantes adicionales: absorción de mayor calor, seguridad del operador, equipos de alto volumen, pues lógicamente se requieren. Y pues otra vez la ingeniería está calculada para eso. Es importante también considerar la alternativa para lo que es las acciones complementarias. Ojo ahí, NFPA 11 también recomienda que se consideren los aspectos de protección suplementaria. Hay que tener, lógicamente, por dónde lo voy a meter, esa espuma, perdón. ¿Qué tipo de concentrado? Muy importante, otra vez, repetir aquí las autorizaciones de underwriters de toda la gente. Los chorros formados a un solo punto y, lógicamente, también considerar la capacidad hidráulica. Hoy en día existen equipos de 150 hasta 16,000 galones por minuto. Yo les puse estos, lo que son los más comunes, de 500 a 10,000, pero bueno, va a depender lógicamente del riesgo, va a depender de la cantidad de tanques de almacenamiento, va a depender de los riesgos inherentes de cada una de las plantas que vamos a proteger, ¿no? Pero sí es importante aquí considerar la capacidad hidráulica para que cuando hagamos la ingeniería, pues aumentemos esas capacidades y no nos limitemos solamente a las cámaras de espuma, anillos de enfriamiento o sistemas en sellos. Hay que pensar cuando los sistemas, les repito, no son infalibles. Ningún sistema es infalible. Y bueno, aquí hay una tabla de ventajas y desventajas con respecto a los diferentes tipos de sistemas y poder, lógicamente, ver aquí pues algunas consideraciones distintas, ¿no? Eso es lo que tenía yo por aquí. Bueno, si hacemos la estrategia defensiva, pues será lógicamente el cuidar las exposiciones. Esa sería una estrategia defensiva. No tengo lo suficiente, no tengo el agua, no tengo la espuma suficiente, entonces tengo que defenderme de la emergencia. Me tengo que atrincherar para poder, lógicamente, después poder combatir, que sería una estrategia de transición, o de plano lo voy a tener que dejar quemar, que sería el no intervención o no hacer nada. Ya vamos a terminar, estamos hablando de 5 minutos más, y este es un ejemplo de una planta en donde veríamos cuáles son los riesgos de la exposición como tal. Está el incendio ahí, en ese tanque de almacenamiento. Se hace un cálculo de cuál es la afectación por radiación. En este caso, 2 diámetros sería la afectación. Entonces, los tanques que están sombreados ahí de color naranja serían las instalaciones, perdón, que se verían afectadas, ¿no? Si el viento va para allá, pues entonces, en ese sentido, probablemente estos tanques que están acá de este lado,
van a tener una radiación importante y tendré que protegerlas, tendré que hacer algo para que lógicamente no se me vaya a hacer una serie ahí de mayor cantidad de incendios. Estas serían nuestras zonas de alerta, y donde está nuestra pirámide azul sería donde nos ubicaríamos para hacer la parte de labor del ataque de este incendio. Y bueno, échenle números. Llegué con el 75% de la capacidad. Y entonces vamos a hacer el cálculo. Yo necesito 15,000 litros de concentrado para poder apagar ese incendio, casi 16,000. Si lo multiplico a 24 el dólar, y que cuesta 13.24, son precios de ayer, pues esto es lo que me va a costar de puro concentrado, 5 millones. Este es el precio de agua de mi casa, 0.34, que creo que es caro, no sé. Son 17,000 pesos, pero me lo van a llevar por pipas porque se me acabó mi agua de mi planta. Entonces son 52 autotanques para 515,000 litros, son 18,000 pesos, y le calculé 5 millones de insumos adicionales, o sea, las chelas, que no hay ahorita. Y entonces, el costo total de la extinción son 10 millones. Eso es lo que me cuesta. Cuando llegué al incendio era 75%, se ha consumido un 15%. En ese tanque todavía tengo 9 millones de litros. Si es gasolina oxigenada, aquí en la Ciudad de México, precio de ayer, promedio, 16 pesos. Fíjense cuánto se está recuperando. Esto vale la pena mucho desde el punto de vista de invertir en ingeniería mucho más y, lógicamente, de también tener alternativas. Estoy salvando 152 millones de pesos contra 10 millones que me costó la extinción. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Esto o esto? Imagínense 27 tanques de almacenamiento prendidos al mismo tiempo. Y bueno, si los costos son mucho menores a lo que hemos recuperado, pues lógicamente nuestra extensión ha sido exitosa. Ese es nuestro esquema, ese es nuestro enfoque. Por último, ¿qué nos falta? Pues tener la parte del diseño de ingeniería para este tipo de eventualidades, más allá de las cámaras, más allá de todo ese tipo de cosas que ya son recomendaciones de NFPA. Hagamos caso a NFPA 11 en los sistemas suplementarios. No debemos de subrayar que cualquier sistema es susceptible de daño. Tenemos que considerar también si es cierto que es un alto costo, porque estamos salvando aparte el tanque. Si el tanque en la parte de abajo no se ha dañado y está refrigerado prácticamente por el producto, entonces pues cambio algunos paneles, algunas cosas, y pues vámonos para arriba y volverle a meter combustible y vámonos. El mismo producto, si es gasolina, le puse espuma, le echo más agua, más agua, más agua, se decanta el producto, lo fondeo y la gasolina como si nada. Claro, si es alcohol tengo que volverla a refinar o volverla a procesar. Pues prácticamente yo les quiero invitar a que realmente haya una revisión mayor a esa parte de la ingeniería, la construcción, las pruebas, al mantenimiento de los sistemas. Fíjense que nadie hace índices de refracción para ver si sus sistemas de cámaras de espuma están bien. Es importante. Yo sé que un negocio que se llama FPM sí lo hace. Entonces, pues digo, índices de refracción, pruebas, probar las cámaras de espuma, los sistemas, los paquetes, las mismas pruebas de calidad del concentrado es muy importante, su tiempo de drenado, su dosificación, su reignición, su sellado, sus aprobaciones es importante, ¿no? Y bueno, si hay daños, perdón, pues es importante establecer en toda la estrategia un pequeño plan, un pequeño libro rojo, para que lógicamente podamos hacer una buena estrategia. FlipTrack está a sus órdenes en la parte de entrenamiento y capacitación. Entonces,
Yo espero sinceramente que haya sido de utilidad esta sesión para todos ustedes. Y bueno, en 1 hora y media, casi 1 hora 45, pues es poco tiempo. Ustedes me conocen, algunos de ustedes me conocen, es poco tiempo, pero pues sí, los invitamos a que sigan entrenando con nosotros y que lógicamente estén al pendiente de nuestras publicaciones. Les digo por ahí, les repito el comercial, tenemos el curso de estrategias, tácticas y técnicas del combate de incendios, de este tema, en particular, tema de 40 horas de entrenamiento en el Colegio de Bomberos de San Luis Potosí, con el Instituto Internacional de Administración de Riesgos. Pues por mi parte es todo, no sé, aquí les dejo la parte de las preguntas y está el contacto, métanse a la página. Debo decirles que yo conozco la escuela, está muy bonita, pero aparte de bonita, excelentes instalaciones y creo que puede ser de mucho provecho para todos y cada uno de ustedes el aprender de bombas, aprender de rociadores, de sistemas de alarma, sistemas de cocina, sistemas para computación, para áreas de computadoras. Han montado inclusive una demostración ahí de rociadores, tanques de almacenamiento de agua también. Muy, muy, muy interesante. Entonces vale la pena que ahora que se rompa la parte de la pandemia, que se acabe esto, estén al pendiente de los programas de entrenamiento de FitTrack. Bueno, no sé cómo le hago aquí, alguien que me ayude. Y ya, ya no los veo, ¿o qué? Espérenme tantito porque no sé qué sigue. Buena tarde, muchas gracias, Martín. Ahora vamos con la sección de preguntas. Quien tenga una duda que quiera hacerle a Martín, por favor levante la mano y con gusto le abro el micrófono para que puedan formular sus preguntas. ¿Yo no los voy a ver? Sí, dame un segundo. ¿Qué dices? Mi video dice. Aquí estoy, si me ven pelones porque tengo una bronca aquí en mi cabeza. De acuerdo, empezamos. El primero que tiene la duda es Jaén. No lo oigo. Aló, probando, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, quería una consulta. ¿Entendería entonces que los parques que tienen tanques de combustible deben tener suficiente espuma contra incendio para sus aplicaciones tipo 2, las aplicaciones fijas, y adicional tener espuma para la aplicación tipo 3? Mire, la recomendación sería esa precisamente, o sea, si los sistemas de ingeniería se llegaran a dañar, que es un porcentaje importante que esto ocurre, entonces ya no tengo la opción, lógicamente, de poder controlar esa situación de incendio. Entonces sí sería lo recomendable el tener una espuma adicional para tipo 3, pero no solamente la espuma, también los equipos y lógicamente la preparación de la gente. ¿Alguna otra pregunta por ahí del auditorio? Buenas tardes, Martín. Buenas tardes. Carlos Acevedo, Tachis. ¿Qué pasó, Tachis? ¿Cómo estás? Bien, gracias, tú. Oye, Bien. súper interesante la ponencia. Muchas gracias, Martín. Una duda. Mencionabas que las espumas deben de estar listadas o aprobadas para las cámaras, ya sea tipo 1, tipo 2 o de índice subsuperficial o para el uso en monitores. ¿Qué tanta diferencia puede haber en cuanto o qué tanto puede afectar o ser ineficiente si se llegara a utilizar una espuma que no esté listada para esta situación? Digo, en el caso de una emergencia sabemos que pues de repente te llega la espuma de muchos lados. Sabemos que en muchos casos son agentes espumantes
no tanto espumas listadas. Entonces, ¿qué tanto pudiera llegar a afectar en cuanto al índice de afectación, al tamaño de la huella, incluso a la permanencia de la capa, ¿no? Mira, sinceramente yo no te pudiese contestar esa parte porque no conozco los resultados de pruebas, vamos a llamarla así, ante una determinada situación de estas. Lo que sí te puedo comentar es que por algo los grandes fabricantes de espuma, de concentrados espumantes, realizan pruebas tanto de dosificadores, extintores, boquillas, cámaras de espuma, inyección superficial, paquetes de presión balanceada, camiones contra incendio. Si tú ves los listados de esos grandes, de los fabricantes de UL, de los diferentes laboratorios, tú ves concentrado X, probado en con gasoles, con gasolinas normales, con alcoholes, porque garantizan, lógicamente así de esa forma, que en cualquier sistema va a funcionar. Ahora, tú bien dices, y con mucha razón, hay concentrados que a lo mejor no están listados y que pueden ser utilizados. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo ahí sí desconozco cuál sería su eficacia o su eficiencia. Lo que yo te puedo decir aquí en ese sentido es lo siguiente, en mi experiencia personal. Todos los concentrados espumantes que aprueben UL 162 son muy buenos productos, excelentes. Y prácticamente yo te puedo decir que si aprueban UL 162, casi están aprobando las normas militares, casi están aprobando todas las normas europeas, y entonces es una prueba bastante agresiva para las espumas, la 162. Entonces, aquellos que aprueban la 162, créeme que es un muy buen concentrado, es un muy buen producto para el combate de incendios. Ok, muchas gracias, Martín. Buena tarde. Saludos. Gracias, igual. Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Rodolfo Páramo, por este lado. Dos preguntas. Dime. La primera de ellas, en lo que son cuestiones de capacidad de almacenamiento de agua, pues sabemos que tenemos cierto tiempo que nos indica la NFPA 11 para el ataque, por ejemplo, a tanques en este caso. Sí. 60 minutos, 55 minutos, 60 minutos nos indica. Pero básicamente, ¿cuál es la capacidad que debemos de tener? Yo lo he buscado en normas, algunas dicen 2 horas, pero no está claro. En base a tu experiencia, ¿cuál es la capacidad de almacenamiento de agua preferible para tener, para poder atacar un incendio? Ok. ¿Es la primera y la segunda? La segunda, anillos de enfriamiento. Anillos de enfriamiento, sabemos que lo vamos a utilizar en el tanque que también está involucrado en el incendio, más aquellos que están involucrados dentro del radio de afectación, los tanques aledaños, y que se les tenga que dar protección, ya sea que se incidan para allá las llamas, etcétera, o que estén dentro del término de radiación. Sí. La norma no nos lo especifica que todos los tanques deben de tener. Nos indica que de preferencia pues debe haber espaciamiento, pero cuando hay tanques pues, que ya es poco terreno y hay mucha resistencia a colocarle los anillos de enfriamiento. Esas dos preguntas, nada más serían. Con mucho gusto. Mira, la primera de ellas, yo te puedo decir que ya ante un trancazo de estos, híjole, la verdad es que yo creo que solamente instalaciones como las grandes petroquímicas tienen la cantidad de agua, esa es la primera, y la segunda, a lo mejor tienen la capacidad de bombeo. O sea, yo conozco plantas de petróleos mexicanos que tienen un almacenamiento de muchos millones de litros de agua para combate de incendios, millones de litros de agua. Entonces, la capacidad de almacenamiento pues nunca estará de más. Yo diría que aquí debemos de calcular quizás para 2 horas, como tú dices, sería algo interesante, porque estaríamos cumpliendo con el parámetro del tanque de almacenamiento, perdón, con la protección para sistemas, cámaras tipo 2, por ejemplo, o inyección subsuperficial.
y tendrías a lo mejor una hora adicional, pero esa hora adicional, ¿para qué la quieres, no? A lo mejor tienes poco suministro de agua con ciertas técnicas, con ciertas tácticas, entonces yo puedo hacer disparos, vamos a decir, pausados o a mediano tiempo, dependiendo cómo sean las condiciones del terreno y las distancias, no de forma continua estar enfriando a un tanque, ¿no? Como tal, sino que a lo mejor enfriamos un cierto tiempo, dejamos de enfriar, volvemos a enfriar, etcétera, para estar manteniendo nuestras reservas de agua en óptimas condiciones para cuando tengamos que hacer, lógicamente, el ataque ya de una forma adecuada. Debo decirte que esta técnica que vimos al final, la técnica de huella, garantiza que no necesariamente tienes que apagar el incendio en una hora, lo puedes apagar a lo mejor en 20 minutos, en 30, 40, dependiendo de las condiciones del viento, el tipo de material, los disparos que vas a hacer, el equipo, etcétera, etcétera, el tipo de concentrado, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una triple F tiene mayor poder de coeficiente de extensibilidad que un líquido proteico o fluoroproteico, que sería un tema un poquito más largo de platicar porque tiene que ver con la tensión superficial de los diferentes tipos de concentrado y la espuma como tal. Pero bueno, entonces, yo diría que 2 horas. Ahora, es importante aquí lo que tú comentas de los anillos de enfriamiento. Los anillos de enfriamiento, ¿para qué te sirven? Te sirven única y exclusivamente para mantener la estructura del tanque. No te sirven para apagar el incendio. El incendio prácticamente lo vas a tener en la superficie del tanque. Entonces, esto hace lógicamente que quizás si tú disparas tus anillos de 5 tanques alrededor y te acabas el agua, cuando tengas que hacer el ataque ya para apagar el tanque, pues ya no lo tengas, ya no tengas el agua. Entonces, hay que hacer un buen sistema de comando, una buena administración de los recursos materiales y lógicamente poder aprovechar al máximo la ingeniería instalada que tengamos. Entonces, vuelvo a repetir, es controversial la parte de los anillos de enfriamiento, pero no dejemos de lado que el mismo producto, entre más arriba esté, no hablando de combustóleo, ni gasóleo, ni eso, los materiales pesados, pero entre más arriba esté el producto, el líquido, entre más arriba esté, es mejor, porque más, todo el tanque está frío, prácticamente enfriado por el mismo producto, por el mismo líquido que está conteniendo. Cuando ustedes empiezan a trasvasar de un tanque a otro, el tanque se empieza a doblar, cuesta más trabajo apagarlo, le damos en la torre al tanque, cuánto cuesta, toda la ingeniería que teníamos ahí se echó a perder. Entonces, entre más arriba esté, el tanque prácticamente va a permanecer frío, bajo condiciones normales. Lo único que va a estar incendiando va a ser la parte del último anillo, vamos a decirle así, del último anillo sobre la superficie del líquido. Entonces, sí es controversial la parte de los anillos de enfriamiento desde el punto de vista de esto que hemos platicado el día de hoy. Espero haya sido de utilidad la información. Claro que sí, Martín, te agradezco la atención, la respuesta. Al contrario, hasta luego. Okay. Guillermo del Carmen Alvarado, por favor. Guillermo del Carmen Alvarado, ¿tienes duda? Ya que no hay chelas, agüita. Entonces vamos con Jonathan López. Aquí, adelante. ¿Tienes una duda? Sí, Martín, bueno, muchas gracias también al instituto. Martín, como siempre, agradeciéndote por lo que nos dices. Oye, una pregunta, la cantidad de producto que debe de flotar sobre el líquido en combustión para garantizar la propiedad de la espuma, yo lo había escuchado en pulgadas, ¿no? Tal vez no me puedes decir cuántos litros, porque depende de la dimensión del diámetro del tanque, pero en tema de pulgadas, ¿cuántas pulgadas debe de haber sobre el líquido en combustión para que tenga un efecto, hablando de la espuma? Depende del tipo. Vámonos con la AFFF al 3%. Te puedo contestar eso, pero te voy a decir algo importante. No estoy en mi oficina ni en mi casa. Ya. Tengo las tablas
donde yo te puedo decir cuántas pulgadas es necesario poner de colchón. Es correcto. Para poder hacer el ataque. Debo decirte algo muy importante aquí. Este valor de colchón es muy poco probable que tú lo puedas ver en la parte superior. No lo vas a ver. Es imposible que tú te subas al tanque y veas cuántos colchón le estás metiendo. El colchón prácticamente se utiliza muchísimo para la parte de derrames en superficie, no tanto para tanques de almacenamiento, pero yo te diría que con menos de media pulgada ya lo estás apagando, un tanque de almacenamiento. O sea, no me recuerdo ahorita exactamente el dato, ¿no? Pero tú no es relevante el hecho de saber qué colchón le estás poniendo en la superficie a un tanque, ¿no? Más bien eso se utiliza para derrames. Pero si me dejas tu dato, ponme ahí un WhatsApp ahorita y yo te contesto al rato que llega a la casa, te mando las tablas. Enterado, Martín, gracias. Al contrario, a usted. José Luis Vela, ¿tenía duda? Sí, buenas. Señor ingeniero. Hola, ¿cómo estás, amigazo? Gusto saludarte. Años sin escucharte y es honroso volver a escuchar una clase tuya. Oye, estimadísimo, el detalle de las espumas amigables, en aplicación práctica, de acuerdo a pruebas que tú hayas hecho, ¿qué tanto sí merman ahora sí, aunque cumplen con la NFPA y la UL y todo el detalle, en caso de hidrocarburos como los que manejamos en Pemex, ¿qué tanto sí merman su capacidad de extinción? Yo sí he visto, digo, los últimos casos que nos tocó el buque ahí en Veracruz, que traía gasolina, y bueno, crudo en el último de Salina Cruz, y usamos espumas amigables al ambiente. Lo notas, ¿no? Un poquito tu experiencia, ¿qué nos dice? Porque bueno, cuando usábamos la famosísima y exclusiva agua ligera, pues era otro rollo. Sí, mira, no cabe duda que gracias, un saludo, un abrazo, José Luis, importante ahí. Mira, yo lo que he visto en la parte aeronáutica, es que sí hay una diferencia muy, muy importante, porque algunas de las espumas nuevas no forman película acuosa. Las películas acuosas le da un mayor coeficiente de extensibilidad, más bien el sulfactante, el tensoactivo que le ponen las fórmulas AFFF. Esa es una cosa importante. Y la otra es que son más viscosas. Entonces, al ser más viscosas y más no formar película acuosa, su desplazamiento no es el mismo. También por ahí, te repito, hay un estudio de la NFPA en donde viene precisamente, salió hace poco, hace un par de meses, 3 meses salió. Si me dejas tu correo también en el WhatsApp, te mando el estudio donde tú puedes ver esa parte de los comentarios de NFPA, ¿no? En la parte aeronáutica, es verdad que hay clasificación A, B, C, etcétera, y todavía no le llegan a las AFFF. O sea, las AFFF siguen siendo como reinas en ese sentido, pero también está la preocupación ambiental. Y es bien cierto que los desarrollos tecnológicos nos están llevando a mejorar los concentrados espumantes. Pero, como decía al principio de la charla, es como el halón. No hay nada igual que el halón, pero la tecnología va avanzando y va desarrollando nuevas opciones o alternativas de uso. Yo creo que van a pasar algunos años más para que realmente exista una buena alternativa de los concentrados del tipo AFFF. Ese sería mi comentario, y sí hay diferencia, bastante, yo diría. Gracias, estimado, un abrazote, se te quiere. Gracias, José Luis. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda?
No tengo virus, ¿eh? Estoy pelón porque me salió unos granitos del estrés de no hacer nada. Muy bien. Es todo entonces. Esperemos haya sido de su agrado esta primera capacitación y los esperamos en las siguientes. Como quiera, estamos para servirles. Buena tarde. Muchas gracias a todos y estén al pendientes. Habrá otras sesiones y vale la pena que estén al pendientes de FIPTrack. Cuando se abra esto, creo que es importante que todos ustedes asistan a esta serie de capacitaciones. Muchas gracias por su atención y también los esperamos para los programas de capacitación del IAR. Buenas tardes y un gusto de saludarlos a todos.